Hola jovencitos, continuamos con el tema de estructura y función de los genes, pero ahorita nos vamos a enfocar en los genes mitocondriales. Bueno, entonces las mitocondrias tienen una particularidad respecto de los otros organelos y es que tienen su propio ADN, ¿no? Y lo tienen normalmente en forma de 8 copias de, de un ADN, pues que comparado con el del núcleo es pequeño, de solo 16.000 pares de bases de largo. Y tiene una serie de particularidades, ¿no? El ADN mitocondrial, ¿no? Por ejemplo, es un ADN circular, ¿no? Lo otro es que este ADN, la mayoría del ADN, tiene secuencias de ADN únicas, a diferencia pues del nuclear que tiene muchas secuencias repetidas. Lo otro muy particular es el modo de herencia. Se hereda por línea materna. Es algo muy peculiar, muy interesante. Es decir, nosotros, cualquiera de nosotros, heredó el genoma mitocondrial de la mamá. Y lo otro particular respecto al código genético es que utiliza 3 tripletes o codones, pues, de una manera diferente a como lo utiliza el núcleo. Bueno, el ADN mitocondrial contiene 37 genes, como ustedes ven aquí. 13 de esos genes codifican proteínas, ¿no? Que son componentes de la cadena respiratoria mitocondrial y del sistema de fosforilación oxidativa que, como ustedes bien saben, tiene que ver pues con la función biológica de las mitocondrias en la producción de energía a través de la oxidación de las sustancias. Y también tiene genes que codifican para 2 ARN ribosomales y para 22 ARN de transferencia, que como ustedes ya saben bien, son fundamentales en la, en la traducción del material genético. Por supuesto, mutaciones que ocurran en estos genes pueden resultar en enfermedad, claramente, ¿no? Aquí tenemos un esquema pues de diferentes genes, ¿verdad? Que tienen que ver pues con, con la función de los genes. Aquí tenemos el ARN ribosomal, para el 2S y para el 16S y para una serie de proteínas, ¿no? El citocromo B, el ATPase6, ATPase8, ¿no? Y aquí tenemos, estos son pedazos no codificantes, ¿no? No codificantes. Observen que hay una cadena que es la que mayormente tiene los genes. La otra cadena también tiene genes, pero en menor proporción. Bueno, esto es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? La mutación, si ocurre en el material genético de las mitocondrias, se va a transmitir a través del óvulo, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque en el óvulo van a estar las mitocondrias y esas mitocondrias del óvulo se las van a pasar a los hijos, ¿no? Entonces, hay enfermedades descritas que tienen que ver con genes del ADN mitocondrial, como esta enfermedad, la atrofia óptica de Leber o diversas miopatías mitocondriales, ¿no? O sea, enfermedades que afectan músculos. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Observen que claramente este eh, esquema nos muestra pues que las mitocondrias son de herencia mitocondrial. Miren, esta pareja tuvo 4 hijos y todas las mitocondrias fueron de herencia de la mamá. En cambio, la herencia nuclear es combinada de la mamá y de el pronúcleo en los espermatozoides. Entonces, claro, un heredograma típico de una enfermedad mitocondrial, ¿no? Es que, pues, por supuesto, es un tipo de herencia no mendeliana. Entonces, usted lo ven aquí, ¿no? Miren. Eh, Aquí vemos varón sin enfermedad, mujer con enfermedad, y vemos que todos los hijos de ella tienen eh, la enfermedad, tanto las hijas como los varones. Y observen que las hijas, todos los hijos de las hijas, tanto hijos varones como hijas mujeres, también tienen hijos afectados. ¿Sí ven?
Entonces, todo está muy bien así. Este, la herencia es mitocondrial. Ustedes ven, pues, que es por línea paterna que se pasa la enfermedad. En línea paterna, observen, este individuo es afectado, las mitocondrias están afectados, tuvo 3 hijos y ninguno, 3 hijas y ninguna presentó la enfermedad. Entonces es fácil. Bueno, ¿cómo es la genética de la mitocondria? Bueno, entonces ya dijimos, cada célula contiene muchas mitocondrias, cada mitocondria contiene múltiples copias de una molécula de ADN circular de 16.500 pares de bases. Y por supuesto que eh, las particularidades de la herencia del genoma mitocondrial, pues es, ya las vimos, ¿no? Son de herencia materna. ¿Por qué es relevante estudiar la mitocondria desde el punto de vista genético? Varias razones. Una, enfermedades causadas por mutaciones en el ADN mitocondrial, como dijimos, miopatías o la distrofia óptica de Leber, ¿no? Otro, y este tema es súper interesante, el tema de la EVA mitocondrial, ¿no? La historia humana. Un tema bastante caliente hoy día, los evolucionistas con una mirada y los creacionistas con otra mirada, pero siendo la mitocondria una posible respuesta para una discusión de este tema. Y el otro punto muy interesante es que sirve pues en los temas de resolución de filiación biológica. Por ejemplo, el caso de este niño que nació allá en la selva, eh, es que no recuerdo el nombre de la señora, pero era la candidata a vicepresidenta y fueron secuestradas y ella resulta teniendo un hijo con un guerrillero y luego este niño nace, pues, y de alguna manera lo liberan y entonces necesitaban verificar si verdaderamente era hijo de la candidata a vicepresidenta y entonces utilizaron genoma del niño mitocondrial y lo compararon con el genoma de la abuela materna y de la tía materna y se encontró pues que verdaderamente eh, compartían ese genoma. Bueno, veamos pues alguna comparación entre el genoma nuclear y el mitocondrial, como dijimos. Miren, observen el genoma mitocondrial, perdón, el genoma nuclear, observen que solamente un 1.52% es codificador de proteínas, ¿no? O codificador, pues, en general, son genes típicos. En cambio, observen que en el mitocondrial alrededor del 93% es codificador. Observen que el genoma eh, eh, nuclear, la mayoría es altamente conservado, mientras que en el genoma mitocondrial solo un 5%. Esta es otra particularidad muy notable, ¿no? Que la muestro aquí, es que observen que hay una sobreposición de genes. Observen que el gen de la subunidad de la ATPasa 8 se localiza más o menos entre los nucleótidos 8366 y 8569 en el genoma mitocondrial humano, mientras que el gen de la ATPasa 6, ¿no? Se localiza entre el 8527 y el 9204, es decir, se sobreponen entre el 8527 y el 8569, ambos genes. Eh, algo muy, pero muy interesante, ¿no? En donde, pues, no es que un gen siga al otro, sino que se pueden superponer el uno sobre el otro, lo cual muestra la gran complejidad que tiene los, los, los genomas, ¿no? Este, pues, muestra la gran complejidad que tiene el genoma mitocondrial. Entonces, por ejemplo, muy notable que el extremo del gen de la TPasa 6 no es un codón de Paris, ¿no? ¿Sí? Sino que son dos nucleótidos TA. ¿Por qué? Porque la lectura está desplazada, ¿no?
Mire, lo vea. Aquí TAG es codón de pare para ATPasa 8, ¿no? Pero como la lectura está desplazada en el ATPasa 6, ese codón es CTA, o sea, del TAG, TA pertenece a un codón en el gen de la ATPasa 6. Lo otro que decíamos ahora es que tanto la cadena pesada como la liviana del ADN mitocondrial, pues tienen genes, ¿no? Y aquí mostramos la distribución de algunos de los genes. Como ya dijimos ahora, la mayoría están en el de la cadena pesada, heavy, ¿no? Y no en la cadena liviana, pero en la cadena liviana hay algunos genes, ¿sí? Como vemos aquí. Bueno, muy bien. ¿Alguna comparación entre genoma nuclear y mitocondrial? Bueno, genoma nuclear, tamaño, 3.200 millones de pares de bases, el genoma haploide, y el mitocondrial, lo dijimos ahora, alrededor de 16.500 pares de bases. El número de moléculas diferentes de ADN en el nuclear, 23, cuando las células son XX, o 24 cuando las células son XY, o sea, células femeninas, células masculinas. Y lo otro es que todas son lineales. En cambio, el genoma mitocondrial es una molécula circular de ADN. El número total de moléculas de ADN por célula normal en el núcleo es 46 y en el genoma mitocondrial a menudo varios miles, pero esto es variable dependiendo del gasto metabólico de la célula. Proteínas asociadas en el genoma nuclear, pues nosotros luego lo vamos a ver, son el ADN no está desnudo, sino que está unido a diversas clases de proteínas histonas y no histonas, mientras que el genoma mitocondrial está libremente, grandemente libre de proteínas. Número de genes alrededor de 20.000 y piquito, ¿no? Mientras que el genoma mitocondrial alrededor de 37, como ya mencionamos ahora. Genes, densidad de genes, uno por cada 100.000 pares de bases, mientras el genoma mitocondrial es bastante denso, uno cada 4.500 pares de bases. ADN repetido, entonces más del 50% del genoma nuclear, muy poco ADN repetido en la mitocondria. Transcripción, ¿cómo ocurre la transcripción en el genoma nuclear? La gran mayoría se transcriben de manera individual, ¿sí? Eso va a depender de la célula en particular que estemos hablando, ¿no? Y del momento fisiológico también de esa célula. En cambio, en el genoma mitocondrial, la transcripción ocurre en manera de paquetes, ¿no? Hay cotranscripción de múltiples genes, tanto de cadena pesada como de la liviana. ADN repetido, bueno, el ADN también tiene intrones, los genes, pues los genes tienen intrones que están en la mayoría de los genes, mientras que los genes mitocondriales no tienen intrones. El ADN codificador solo un 1,5-2%, mientras que el mitocondrial alrededor del 93%. Codones, ya dijimos 3 codones diferentes, como lo vamos a mostrar ahorita. Leen de manera diferente 3 codones la mitocondria respecto del núcleo. Recombinación, al menos una recombinación por cada par de homólogos de cromosoma homólogo en la meiosis. En cambio, en la mitocondria no hay evidencia de que esto ocurra de manera natural. Como en la herencia, normalmente es herencia mendeliana para secuencias en el cromosoma X y los y paterna para las secuencias en el cromosoma Y. O sea, aquí hablamos del Adán, ¿no? Antes hablamos de la Eva mitocondrial, aquí hablamos del Adán cromosoma Y, ¿no? Y por lo tanto, la herencia del ADN mitocondrial es exclusivamente materna. Bueno, código genético, lo que dijimos, 3 diferentes, miren. El UGA es codón de pare en el nuclear y es triptófano en el mitocondrial. Mientras que el AGA es arginina en el núcleo nuclear y codón de pare en el mitocondrial, lo mismo AGG, ¿no? Y el otro es AUA. En el nuclear es isoleucina y en la mitocondria es metionina. Bueno, una cosa muy importante a considerar es que el genoma mitocondrial no es autónomo totalmente, tiene
una autonomía limitada. Por ejemplo, el componente mitocondrial codificado por el genoma mitocondrial, aquí vamos a compararlo, y el codificado por el genoma nuclear. Entonces, por ejemplo, vemos que el componente del sistema de fosforilación oxidativa, que es de la mitocondria, 13 subunidades los codifica el genoma mitocondrial, pero 80 las codifica el genoma nuclear. Y por otro lado, respecto de lo que tiene que ver con la traducción como tal, la síntesis proteica como tal, en la mitocondria se generan 24, ¿no? ¿Cómo se dice? Componentes de la traducción, mientras que en 80 aproximadamente son de producción nuclear. Por lo tanto, para que la mitocondria se pueda multiplicar y producir las proteínas, requiere de la participación de genes del núcleo. Bueno, este tema es muy interesante y es el concepto de heteroplasmia o plasmía, no sé, en cuanto a la herencia mitocondrial. Yo quiero que lo vean esto detenidamente. Observemos. Estas son las células maternas que, por tener algunas mitocondrias con mutaciones, es posible que la señora tenga una enfermedad leve o que no presente síntomas. Pues porque la mayoría, el 80% son mitocondrias normales. Pero observen lo interesante. Cuando ella va a producir óvulos, observen que por cuestiones de azar, algunos óvulos pueden tener una mayoría de mitocondrias mutadas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos 80% de las mitocondrias son mutantes. Y si se une con un espermatozoide, esto va a dar lugar a un niño, muy seguramente con una enfermedad severa. Pero si por cuestiones de azar 50% resultaron mutantes, 50% normales, entonces es posible que este niño que nace o niña presente una enfermedad pues no muy fuerte. Y aquí, si por ejemplo por cuestión de azar solamente un 20% de las mitocondrias están con la mutación, pues el niño resultante no va a estar afectado, lo más seguro. A eso es lo que se llama heteroplasmia, ¿no? Bueno, muy bien. El número de mitocondrias por célula va a depender de la actividad fisiológica de la célula y del gasto energético. Entonces, por ejemplo, mayoría de células somáticas de 100 a 10.000, linfocitos alrededor de 1.000, ovocitos 100.000 son los que más tienen, ¿no? Y los espermatozoides centenares, ¿no? Para poder que el espermatozoide se pueda mover. Pero entonces ustedes ven, lo notable es que el número de mitocondrias por célula varía dependiendo de la célula. Por supuesto, las células rojas no tienen mitocondrias y células de piel ya diferenciadas tienen muy pocas. Bueno, eso era todo. Jovencitos, espero estudien con detalle este tema.